María Ángel, bienvenida a mi mundo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos qué tal? Bien, por dicha. Gracias por darte la vuelta. No, muchas gracias por invitarme, la verdad. Por cruzar de set, digámoslo así. Me han dicho varias personas que cuando invito a María Ángel ¿En y serio? Ay, demás, y qué aquí y allá. emoción, qué honor. La gente, vamos a ver, la gente tal vez no sabe, pero uno trata de tener una agenda, Ujú. digamos, de decir, mira, voy a invitar así, así, y hoy me robé el staff de Josué que le dije ahora, ¿verdad? Sí. para hacer grabaciones. Pero uno trata como de traer personas según, a ver, cada quien habla lo que quiera, cada quien comenta lo que quiera. A veces el tema se va por un mundo que uno ni se imagina y por otra Ujú. rama, pero que tal vez no sean de la misma escuela o del mismo lugar o de todo para como tratar de ir variando. Pero las cosas pasan así. Hoy le decía yo a Magia que a la mediodía lo llamé, que si quería grabar uno, ¿verdad? En la tarde, en la noche, lo que fuera. Y así es esto. Entonces, igual el espacio es para conocer un poco más de vos Ujú. Muchas gracias. y que también conozca un poquito más esa parte. Y se puede hablar de todo, se puede hablar de fútbol o lo que sea, que siempre hablamos, De pero la también vida. conocer un poco más a la persona. Ujú. Creo que una de las cosas que me ha enseñado, ya esto es como el 20 y resto que grabamos, Wow. y de lo que más me ha enseñado el espacio es que todo el mundo tiene algo que contar que la gente ni siquiera se imagina. Entonces, lo primero y la pregunta cliché de siempre es que el invitado o la invitada se presente un poco y nos cuente eh, quién es, qué más hace más allá de lo que tal vez lo conocemos. A vos por el teléfono rojo, pues Ajá. te conocimos muchos, pero ¿de dónde naciste? ¿Qué te llevó en la vida? ¿Qué te fue formando? ¿Qué estudiaste? ¿En qué Ujú. decidiste trabajar? ¿Y cómo ha sido ese camino, verdad? Sí, bueno, buenísimo. Bueno, yo soy herediana de provincia y de equipo, las dos cosas. Vivo en Barba de Heredia. Ahorita vivo sola, independiente, digamos, vivo muy cerca de la casa de mis papás. Tengo un hermano mayor, todos en mi casa re futboleros siempre. Mi hermano yo creo que tuvo mucha influencia en esa parte de futbolera también, porque era hermano mayor, porque a veces compartíamos un tele, ¿verdad? La sala de tele en la casa tenía que ver lo que él veía, entonces me tocaba ver partidos, me acuerdo del Real Madrid, en ese momento que los daban en Canal 11. Y bueno, toda esta cultura futbolística de mi casa siempre. Y muy influenciada por mi abuelito también, que después les puedo contar un poquito más. Soy ingeniera industrial de profesión. Ok. Eh, yo estudié ingeniería mientras también estudiaba traducción al inglés. Digamos, estudiaba Wow. en la UCR de Ingeniería, estudiaba en una U privada traducción porque me había ganado una beca y no hablaba, no sé, no era bilingüe. Entonces yo dije, ok, mi carrera casi que me fuerza a ser un Ajá. bilingüe para trabajar, entonces aproveché la beca en eso. Eh, Tengo una pregunta ahí ya para empezar con dale. las preguntas y ¿cómo se dice? No, cizañosas, no, ¿cómo es? Intrigosas. Ajá. No, ¿en qué año estabas en la UCR? Porque me dijiste que ingeniería y en la UCR. ¿En qué año estudiaste ingeniería vos? ¿De qué año a qué año? Yo Más o entré en menos. el 2008, soy Current A8. Ok. Tengo 34 años Ok. ya, entonces entré en el 2008, me gradué en el 2013 Ah, ok, te de tengo la que haber U. visto. Entonces, con razón me parecía que yo dije, es que las fechas y ¿Vos sos de todo. Sí. UCR Yo soy, también? yo soy becero, Ah, ok. pero sí, ingeniería te tengo que haber visto pues, en Ujú. algún momento. Por O ahí, sea, en eso es la realidad. columnas. En columnas, en las famosas columnas, qué tiempos aquellos que Sí, no volverán, espero. no. Yo terminando de estudiar, entré a trabajar y sigo trabajando en la misma empresa, es una empresa que adoro. Ujú. Y eh, después también trabajando, ya también estudié dos maestrías, una maestría en Administración de Empresas del TEC Ujú. y años después una maestría en una U de Estados Unidos que era virtual, es como un Master of Science en Recursos Humanos. Y ya con eso yo dije, ok, ya ocupo un break de estudiar, ya es mucho, mucho en esto. Y justo como en ese intermedio me salió la oportunidad que me invitaron a un programa a hablar de fútbol. Ujú. Se llama Meridiano Deportivo ese programa. Es como de Herediano nada más. Ok. Lo dan por Facebook. Y entonces yo acepté la invitación. ¿Eso en qué año, perdón? Eso fue, uf, 2023, Ok, ya, como a ya, sí. mediados del Ok. 2023. Estamos mediados del 2025, sí, por ahí. Yo acepté la invitación y todo empezó por Twitter. Como que la persona me vio en Twitter, vio que yo era herediana y me Ujú. contactó. Después fue muy gracioso porque me dijo,
ya cuando interactuamos en el programa directamente, después me dijo, yo no sabía que usted sabía de fútbol. Yo le invité porque yo pensé que era como la voz de la afición. Entonces a mí me dio mucha risa y le dije, no, a mí me gusta mucho ver fútbol. Después de eso, unos meses después, me contactaron, bueno, Enrico de Somos el Team, me escribió también para ayudarlo en los programas, pero eso era como una cápsula, digamos, dentro del programa. Y como al mismo tiempo me surgió la oportunidad con Teléfono Rojo, gracias a un primo mío que es mi amigo Josué, que él le empezó a decir a Josué que me trajera, yo no sabía, la verdad, yo no conocía muy bien Teléfono Rojo. Él le empezó a decir que me trajera y Josué ya contó la historia también, que él por compromiso le dijo que sí y después a mí nada más me dijo, venga tal día y yo vine. Y creo que ahí fue donde más la gente me empezó a conocer porque era un programa mucho más alcance. Y bueno, eso es básicamente lo que yo hago en el día a día. Ahorita, digamos, además de mi trabajo que es full time como ingeniera, me adoro ir al estadio. Creo que eso es obvio, eso es parte de mis fines de semana fijos. Me gusta hacer ejercicio, voy al gimnasio y los otros ratos también me gusta. Soy un mix, creo que entre casera y salir. Me gustan las dos cosas. Los viernes hago yoga, entonces después me encanta nada más llegar a la casa a bañarme y dormir. Descansar, claro. Y los sábados de ahí lo que salga. Lo que aparezca, lo que aparezca. Bueno, y antes de pasar a esa etapa, digamos, de tal vez hablar de, vamos a ver, la mediatización, tal vez por así llamarlo, digamos, de que ya empezaste a salir en cápsulas, perdón, y luego en programas y Teléfono Rojo, que definitivamente fue la viralización de ahora uno de los personajes, por así decirlo, más querido del programa y de los más pedidos, ¿verdad? Ahí, bueno, y que por cierto, voy a hacer un paréntesis porque grabamos con Magia algo que iba a empezar a salir luego, pero bueno, vamos a adelantarlo. Que en el podcast vamos a tener una vez cada cierto tiempo, ese no va a ser constante todos los fines de semana, va a salir como una vez al mes o una vez cada X, uno que se llama Mi Mundo FIFAs, que es de fútbol, ¿verdad? Sí, Pero entonces para que si ya salió, que lo vean, los que les gusta el fútbol, ahora que están viendo aquí de María Ángel Valle, busquen ese, va a estar en una lista ahí aparte, que se va a llamar igual Mi Mundo FIFAs. O si le cambiamos el nombre, porque como tuvimos que correr un poquito, pero porque ese es, digamos, un análisis de fútbol. Por ejemplo, para hacerles spoiler, más o menos, hablamos de la selección, pero no noticioso, sino como un análisis ¿verdad? Exacto. Más técnico-táctico y cómo veíamos y qué veíamos de los jugadores y un poquito más allá. Entonces van a ver como diferentes temas, pero eso es solo fútbol. Para que, y ahí te invito luego entonces Buenísimo. a uno, para que grabemos uno de esos. Gracias. Pero sí, antes de hablar de esos temas, te iba a preguntar ¿por qué ingeniería? Porque me dijiste, ok, creciste, toda la cosa, pero todavía somos de una generación ya más reciente, ¿verdad? Nosotros somos ya de los 2000, que entramos a la U, 2008, 2009, 2010, todo esto. Pero aún así, yo recuerdo que incluso cuando yo entré en 2010, había pocas mujeres en ingeniería todavía. Sí. Y creo que todavía sigue existiendo lastimosamente esa brecha y es una cuestión, esas deudas históricas como la deuda histórica que tienen los Estados Unidos con la población negra, que les tomará muchísimos años salir de ello, porque es una deuda que no se borra de un día para otro, igual que la deuda que la sociedad tiene pues con las mujeres, es una realidad que va a seguir y sigue, es constante, el machismo y todo lo demás que hay hoy por hoy, a pesar de que se han tenido muchos logros y muchas banderas se han levantado, sigue existiendo, ¿verdad? Entonces no es tan fácil que una mujer decida hoy por hoy, o tal vez hoy, tal vez un poco más fácil, pero hace 15 años decidir, voy a estudiar ingeniería, ¿verdad? O hace 17. ¿Qué te llevó, digamos, a decir, lo voy a tomar y me gusta y es la idea mía? Sí, yo siempre fui muy buena en mate, en el cole, me encantaba. Cuando llegué al quinto del cole no estaba muy segura que quería estudiar. Yo había crecido con la idea de que quería ser doctora. Hasta que llegué a cuarto año del colegio y ya ahí uno le separan biólogo, mate y química y yo empecé a llevar biología y yo dije, uy, yo no puedo ni estudiar esto porque era pura memoria. Y lo mío siempre fue la lógica, ¿verdad? El razonamiento. Entonces ahí fue como un shock para mí y para mi mamá en particular cuando yo dije, no, yo creo que yo medicina no es lo mío. Y ahí empezó como una crisis existencial de que quiero estudiar. Mi hermano mayor, de nuevo me influyó, él me dijo, usted debería estudiar en ingeniería porque usted es muy buena en mate. Él quería estudiar ingeniería. El primer año estaba estudiando administración y se cambió. Y también, dato curioso, yo entré adelantada a mi generación. Entonces yo iba con los del 90, pero yo nací en el 91. Entonces nuestra diferencia, aunque era en edad, se acortó el cambio de carrera y yo entraba antes. Él fue el que me dijo, usted debería estudiar ingeniería industrial. Y yo le dije, ¿qué es eso?
y él me explicó un poquito cómo era. Y yo dije, la verdad sí, porque yo no me veía como esta parte de ingeniería civil, no, la parte de dibujar, ¿verdad? Y eso nunca fue, aunque yo sé que ahora se usan softwares y todo, pero yo dije, ok, tal vez esto no, mecánica tampoco me veía por ahí, química más o menos, ¿verdad? Entonces yo dije, no, la verdad, a mí lo que más me suena es como esta parte de ingeniería industrial y entendí un poco qué era y entré, y la estudié, digamos, y me gustó. Entonces, sí me tocó, digamos, me acuerdo de mi generación, por ejemplo, habíamos 5 mujeres y 30 hombres, una cosa así, o 5 o 25. Casi siempre cuando nos mandaban a hacer grupos de trabajo éramos una mujer por grupo, de cada 5 hombres o 6 hombres. Yo en aquellos tiempos de mis compañeros nunca sentí nada que afectara, digamos, como o rechazo o machismo, nunca. Habían algunos profes que todavía les quedaba alguito. Claro. Y en esa época más, entonces también aprendí a lidiar con eso. Eh, También, dato curioso, mi mamá estudió trabajo social y trabajaba en la oficina de la mujer Okay. de la municipalidad de Barba, entonces ella me enseñó demasiado como de empoderamiento, Claro. ¿verdad? Y de usted puede hacer todo lo que quiera, y eso también lo aprendí muchísimo. Digamos que mi entorno familiar siempre fue muy bueno en ese sentido de si usted quiere ser ingeniero, usted va a ser ingeniera y nosotros le vamos a dar todo lo que esté en nuestro alcance para que usted lo haga. Entonces, sí, tal vez un poco dentro de todo, un privilegio de mis papás, con mi hermano y conmigo, dedíquese a estudiar y hacerlo bien y después cuando salga ya va a empezar a trabajar. Entonces todo eso como que ayuda al entorno y a mí me gusta mucho, o sea, me hace sentir súper orgullosa cuando a veces estoy en estas cosas de fútbol que las Ajá. mujeres me dicen que les gusta ver a una mujer hablando de fútbol, ¿verdad? Entonces yo siento mucha responsabilidad también porque no es que las esté representando a todas, pero yo sé que algunas se identifican con eso Claro. y me recuerdo en esos tiempos de ingeniería que pocas mujeres o pocos modelos a seguir que habían en esa área. Entonces sí, es como todo un tema Te, combinado te entre las dos llevo, cosas. te llevo ahí. ¿Y qué tanto te costó, digamos? Bueno, estudiaste industrial, Ujú. me dijiste, ¿verdad? Sí, iba a ser un chiste, pero voy a respetarlo. Voy a respetar a los ingenieros industriales por Ya me una vez. imagino el No, chiste. no, no. Respeto a todas las personas de ingeniería. Y lo que te iba a decir es qué tan difícil fue, porque, bueno, sí sé que el plan de industrial, por ejemplo, es diferente al de ingeniería eléctrica que yo empecé y que nunca terminé. Pero qué tan difícil fue para vos la carrera ya a la hora de la hora, porque una cosa es ser bueno en mate en el cole y Ujú. otra cosa es, a veces hay gente que la parte lógica se le da, pero tal vez ya llegas a, bueno, creo que ustedes no llevan mate superior ni así, pero tal vez en una ecuación diferencial o algo así de ese nivel, el tema ya se volvió un poquito más complejo, o a veces hay algunos que hasta los circuitos lineales se les complicaban, ahora que escuché que Ajá, están hablando de ajá. circuitos, una transformada de Fourier y ya querían llorar. ¿Qué tanto se te complicó ya a la hora de la hora o sentís que la U se te hizo relativamente fácil? Eh, mucho esfuerzo, sí, full. Muchas noches trasnochadas, muchos fines de semestre que yo decía, ya no puedo más. Ujú. Eso sí me pasó. Creo que tuve un shock al inicio más bien de empezar la U, como en todo el cambio del primer año, con generales, con corra de una facultad a otra, ¿verdad? Todo eso sí me costó mucho. Y también como adaptarme ya al ambiente universitario. Yo pasé todo mi primer año de U sin cédula, entonces también era todo un tema de Sí, vamos a cierto. almorzar, pero ok, o entro Ujú. camuflada No hay o... Olafo. Ajá, exacto, cosas así. En la parte ya como académica, las Ajá. mates no me costaron, por dicha. Cálculo 3 casi fue la que más me costó, tal vez. Física 3 la sufrí Mm. increíblemente y ya después de eso eran casi que cursos de la carrera, a excepción de unos cuantos de otras ingenierías que teníamos que Ujú. llevar. Esa ya fue un poco más normal, Puro pero admin ya. ajá, los fines de semestre sí eran una cosa terrible. Yo, o sea, la última semana entre exámenes finales, casi siempre tenemos que entregar un proyecto con una empresa. Eran días, noches de no dormir. Ya los papás, digamos, siempre tenemos el mismo grupo de trabajo, entonces ya Ajá, todos ajá. los papás nos conocían y sabían que nos turnamos, "Ok, hoy vamos a ir a trasnochar a la casa de tal y así". Entonces, sí, fue toda una experiencia que para mí, de las etapas más bonitas, la U,
ahora me tocó ir hace unos años a la UCR, también justo como que me pidieron dar como una charla en la Facultad de Ingeniería y ya ver la facultad aparte. Ajá, ajá, Yo ajá. decía como que raro, ¿verdad? No se siente No, tan acogedor como antes, pero es parte del crecimiento que tenga la U también. sí, a mí es que cuando ya entré, ya eléctrica estaba arriba. Ok, Entonces, como que eso fue todo un tema sí. ahí diferente, pero sí, es la etapa universitaria muy linda. Yo tuve universidad, una etapa universitaria muy diferente, pero muy buenos recuerdos. Lo que te iba a preguntar es, ya graduada, trabajando, vos, como que ha habido siempre como dos líneas, la gente que sigue estudiando después de, o el que solo trabaja y ya como que sea lo que Dios quiera y mi trabajo y listo, y a las capacitaciones, obviamente, certificaciones, pero vos seguís estudiando ya trabajando, paraste o cómo está ese rollo. Yo trabajando, o sea, estudié estas 2 maestrías que te contaba al inicio, que fueron, una terminé en el 2018, la del TEC, Ajá, ajá. y la otra fue en el 2022, que la Ah, ok, terminé. entonces fueron bastante recientes. Es que no sé Sí, por qué te entendí al principio que ha sido como muy seguido. seguido. Ajá, ok, No, ok, ok. no, fue en 2018 así, y después 2022 y ya después de eso dijo que ocupo un tiempito sabático, Ujú, ujú. que ahora coincidió con este otro que es como mi, mi side job, le digo yo, Ok, como porque es como aparte, claro. que pero igual me toma tiempo. Es como, lo veo como un hobby slash algo como casi trabajo, ¿verdad? Porque me gusta mucho. Pero también como esta parte de que yo siempre he sido así futbolera, entonces lo hace muy fácil porque es como Sí, llevadero, sí. digamos. Ajá. Se hace más natural, digamos, a Exacto, veces exacto. el tema. No, y lo pregunto porque yo seguí estudiando en el trabajo. Yo entré a trabajar sin haber terminado y toda la cosa. Entonces, pues me cambié de carrera y fue todo un mundo. Em, y seguí estudiando, pero empecé a estudiar ya como más cosas que me gustaran realmente. Ajá. Entonces, por eso ya hice una maestría en ingeniería deportiva, Qué siempre por ese chiva. lado, y yo todo. Y ahora estoy terminando una maestría en la Católica de Murcia, de hecho, en análisis de datos en fútbol. Porque Qué yo bueno. trabajo en análisis de datos y entonces estoy en fútbol porque dime, es lo que me gusta, ¿verdad? Como que más apasionado. Ajá, Pero igual, o sea, ya siento, porque todo el mundo, cuando uno le pone la palabra fútbol, de una vez la gente lo ve diversión. ajá. Y vieras que no tanto. No, O sea, ajá. los analistas de la vara no sé, o sea, un analista de video y realmente un analista de datos de fútbol sí tiene que estudiar, digamos, Claro, esa tiene cosa. que consumir mucho para poder analizar. Ajá, ajá. Ajá. De hecho, le estaba contando a Randall en el podcast que grabé hace unas semanas a Aso que tenía que contactar yo a Pupi porque ya me pasaron el contacto y estoy atrasado con unos trabajos y el trabajo final quiero pedirle a Pupi ver cómo es que funciona la aplicación de él y todo para ver si puedo como conectar con él porque él está Ujú. trabajando él hizo una aplicación que De está usando análisis de equipos. datos. Qué Sí, chiva. él está haciendo una aplicación muy chiva, no sé si vos la has visto, pero el Pupi está haciendo una aplicación o la hizo, ya está funcionando, creo que hasta Saprissa la está usando y otro equipo, no sé cuál, pero ellos con cámara y todo capturan todo el tema, hay inteligencia artificial de por medio, hay un montón de temas de estos aplicados ya al fútbol, ¿verdad? Y de captura de datos a un costo más barato que los softwares que tal vez a nivel mundial, Ujú. uno, Wisecout o todos esos a nosotros nos dieron licencias muy chivas y todo para la vara, para estudiar, pero yo no lo voy a estar pagando No, porque jamás. ya cuando veo los precios de $200 Ajá. claro, te dan todo, ¿verdad? Hoy por Sí. hoy. Ajá. Pero sí, entonces me quedé pensando en eso porque es Claro. desgastante y más trabajando. Sí, sí, sí. La primera maestría que hice, la del TEC, era más desgastante porque era en persona Ok. y era 2 veces por semana y no era en Cartago, era una sede alterna, digamos, de maestría en San José. Ajá. Entonces yo el trabajo me iba para allá. La, Barramón. no queda en No. San Pedro, era como solo de las maestrías. Yo creo que ya no está esa sede porque el otro día pasé y me pareció que no vi el rótulo, pero sí, a la Sí, no me par de acuerdo. Muñoz y Nane, en un edificio ahí había. Ah, sí, yo trabajé ahí, en ese Ah, ¿en edificio. Claro, serio? ahí estaba, ya me En acordé, segundo Torrecondal, piso. algo así. Torrecondal, el Ajá, segundo piso. ajá, Sí, ahí. sí, sí. ¿Y en qué año me dijiste esa? Yo empecé en 2016, me gradué en el Yo 2018. trabajaba ahí en ese ¿Ves? tiempo. Hemos estado muy cerca. Yo trabajé ahí hasta 2010 hasta 2016. Y en 2016 me pasé para la empresa en la que trabajo ahora. Pero yo trabajé en el sexto piso en una empresa llamada Tech Ah, Experts. claro, yo lo conocía Sí, porque sí. un compañero de nosotros era el gerente, creo, Ah, Memo, ok. Ajá, Guillermo, ajá. sí. El alto. Ajá. Sí, 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 sí. Yo de hecho tuve que, el último curso tuve que hacer unas maniobras porque yo iba para el Mundial de Rusia del Ajá, ajá, ajá. 2018 y yo calculé que la maestría terminaba antes y no, me faltaban el último bimestre, calzaban el del Mundial.
Entonces terminé el último curso, lo llevé en la sede de San Ramón, ¿En serio? con tal de poder irme al mundial y ya haberme graduado. Sí, fue muy gracioso. Sí, ves, sí, Sí, ahí empecé yo, en la sede de Occidente, sí. pero de la UCR. Sí, y también te iba a contar como mi historia un poco Ajá, más con la parte de Herediano. Siempre menciono a mi abuelito, mi tatarabuelo, se ajá, llamaba Nicolás Llanarela. Él es uno de los socios fundadores del club. qué chido. Él sale en el acta de fundación, en esa primera acta que sale la de Rosabal, ¿verdad? Y otros ahí. Entonces siempre fue como parte de la familia de mi papá, porque ese Ujú. es del lado de mi papá, y todos heredianos. O sea, ya era algo como algo que se traía. Mi abuelito vivía en Heredia Centro, digamos, de la iglesia a los 100 metros de la iglesia, entonces era el corazón de Heredia. Y él desde muy pequeña a mí me empezó a llevar al estadio, a todos los Cool. nietos en realidad, a los nietos que quisieran ir al estadio, él los llevaba. Entonces yo no tengo recuerdo de cuándo fue mi primera vez en el Rosabal, porque era, yo creo que era una Claro, pulga. sí, o sea, Ajá, ni caminaba casi. no, sí, ni me acuerdo, es que no me acuerdo. Sí me acuerdo ya más grande como la idea de ir con mi abuelo caminando de la casa de él al estadio los domingos por la Ujú, tarde. Íbamos, y entonces era como un plan familiar, digamos, ujú. todos mis primos íbamos. Y lo gracioso también es que mi hermano es el único que no es herediano, él es morado de toda la familia. Todas las familias hay alguien que la Exacto. piensa. Muy bien, hermano de María Ángel. Entonces, mi abuelito me llevó toda la vida al estadio cuando eso los niños siempre entraban gratis. No sé si te acuerdas. Ah, sí, Entonces yo bueno, entraba con mi sí. abuelo. Yo es que no, casi no venía porque yo era de Naranjo, entonces yo empecé al estadio más grande. Ajá, bueno, a los 12 ya a mí me dijeron, ya usted no entra, ya no es niño, ya no Ya no entra entra gratis. gratis. Entonces mi abuelito me regaló esa Navidad mi primer carnet de socio del Herediano. Entonces yo soy socia del Herediano desde que tengo 12 años, Wow. desde entonces. Y también, bueno, además de eso, mi tío, el hijo mayor, digamos, de mi abuelo, nos llevaba a los estadios a los que eran afuera, digamos. Fuimos a San Ramón, íbamos al Nacional Viejo, nos llevaba a Cartago, Saprissa, a todos él nos llevaba. Entonces, en realidad, siempre este ambiente futbolero era como parte de mi día a día. Después, bueno, ahorita ya ahora voy al estadio con una de mis mejores amigas del cole, la familia de ellos, porque desde que el Rosabal está en recuperación, ya no, mis tíos y mis primos no han vuelto a ir, pero ahí a veces nos topamos. Entonces siempre estaba como en este ámbito de Heredia y de Ujú, fútbol y ujú. de que a mí no me importa sentarme a ver un partido de fútbol y no me aburre, digamos, Sí, yo sé que hay gente que le aburre. Y también me hice como fan del Real Madrid por lo que te contaba al inicio de ver a mi hermano, que o sea, casi obligada tenía que ver los los partidos y ya partidos, ajá. después los entendía y me gustaban, entonces Su hermano, ese mismo hermano. sí, solo tengo un hermano. Ok, eso no me Ajá. por eso. Él es del Madrid. Él es del Madrid y yo me Íbamos hice el bien, Madrid. íbamos muy bien, Él me hizo muy a mí bien. del Madrid y él ya no es tan fiebre, es muy vacilón porque yo siempre le digo, usted me influyó a mí demasiado y ahora soy yo la que quedó como con eso y él ya no, más bien ahora me hace preguntas y quién juega hoy y Ujú, cómo ujú. estamos y qué pasó y así. Entonces sí, fue muy gracioso como toda esa parte. Y también mi hermano, tengo dos primos que son como la edad de mi hermano, entonces a mí me tocaba jugar con ellos, entonces eran tres hombres y yo, ¿verdad? Entonces sí, yo tenía que jugar mejenguitas, yo tenía que verlos a ellos jugar en ese momento Winning Eleven, ¿verdad? Ujú, ujú. Entonces como toda esa parte como que fue inherente a mí desde muy pequeña y nunca me disgustó, la verdad. Siempre disfruté mucho el estadio, aunque sufrí muchísimos años para ver a Heredia campeón porque fueron Y es demasiados. que te tocó justamente naciste 91 y fue 93 el último. 93. Sí, No me acuerdo nunca. sí, Jamás. Me tocó hasta el 2012. Ese fue mi primer campeonato de Heredia. sí, qué duro. Pero siempre Pero digo que fue tan bonito que a uno se le olvida todo lo que sufrió antes de ese momento. el fútbol es hoy, al final de cuentas, y la historia es linda para recordarla y los buenos momentos, más que Ajá. nada. Pero los momentos más duros, como que uno no voy a decir que los suprime, porque siempre están ahí para recordarle a uno que se puede pasar mal y que hay que estar con el equipo en todo momento y demás. Pero pasaron. Es como, ya pasó. Ujú, Ahora disfrutemos lo bonito que ujú. está pasando ahora. Exactamente. Sí, sí. Sí, que es una época de bonanza. También siempre vacilo como con a veces uno dice qué comentario de señora, ¿verdad? Pero estos muchachos jóvenes o chiquitos que son heredianos, digo, qué lindos. Aquel chiquito que está allá, No, pero ese no es herediano. pero está chiquito. Como Aquel no que, está tan chiquito y tampoco es herediano. no, como que fácil la tienen o diga, Sí, qué dichosos, ¿verdad? La verdad es que qué dichosos que claro. les toca vivir este momento, estos últimos 10, 13, 14 años del herediano, que en ese momento yo cero campeonatos, a los 14 años cero campeonatos disfrutados, ¿verdad? Entonces a ellos les ha tocado ya 10, 11 por ahí, ¿Cómo es? 10. Porque
te tocó a los que, 2012 fue el de Heredia, 21 a los tenía. 21, sí, Ujú. a los 21 años ya pasaste, digamos que, vamos a ver, los primeros hasta los 10 años todavía, Uno no se uno es un acuerda. niño, Ujú, además, y no se acuerda ahora y en el momento lo vive diferente, ujú. pero ya en el cole y toda la cosa, siendo fiebre ya tan socia y toda la cosa, ¿cómo se vive siendo aficionado a un equipo que nunca has visto campeón? Digamos, ¿cuál es esa vivencia? Porque, y esa es una pregunta muy, muy profunda para mí, porque muchas veces somos aficionados a algún equipo que sale campeón de vez en cuando, que es el más ganador, es lo más Ajá, normal, la mayoría de afición, más en Costa Rica, que casi que los equipos son grandes, 3. exacto, son los que acumulan la mayoría de la afición, pero cómo se vive el día a día de aficionado a un equipo al que no gana, que no has visto nunca salir campeón. Era duro, digamos, yo me acuerdo los chistes de la quinceañera, la cédula, ¿verdad? Todos esos. Yo siempre me tomé como lo de ir al estadio como porque a mí me gustaba. Y mi abuelito siempre decía como, eso no es solo para apoyar en las buenas, o sea, si uno va a ser herediano, uno tiene que estar en las malas, porque yo tengo tantos años en ese momento, 70 y resto, y yo he visto rachas así y hemos salido. Entonces a mí siempre me quedaba como esa, ¿verdad? Ok, ya vamos a salir, ¿verdad? Yo tengo esperanza. Si no me equivoco, en el 2004, Herediano fue campeón de clausura cuando todavía había que jugar los dos Sí, torneos. Y claro. ese fue como la primera cosa que yo celebré a medias porque no era el campeonato, era como llegar a la final. Entonces esa fue la primera y fue un fiesta, o sea, nosotros sacamos los tambores donde mi abuela, Ujú. banderas y todo. Entonces fue muy lindo. Yo, ay, como dijo la verdad. Bueno, no. Después me tocó el golpazo contra Liberia, que esas han sido las noches más trágicas que yo he Es tenido. cierto. Eh, Ese día había concierto de los Cadillacs. Ajá, sí, muy famoso, Yo sí. iba para el concierto y programaron la final ese día y yo dije, no, jamás, yo no voy a ir al concierto. Vendí mi entrada y yo me fui para el estadio. Terminando el partido y yo lloraba y todo, ¿verdad? Y mi papá me recogió, pero mi papá siempre me dejaría a recoger a los Zaval y yo no paraba de llorar y mami me decía, le voy a hacer un té, tranquilícese. Entonces mis amigas, como para que yo no me sintiera tan mal, me llamaban para que yo yera al concierto, entonces yo más lloraba. Terrible. Hasta el año pasado pude ir a los Cadillacs en vivo. Y yo dije, esa es mi venganza del De lo que pasó. 2009. Ajá. Muchos heredianos pasaron eso. Ajá. Y bueno, ya luego llegó el 2012 y yo estaba como que creía full, pero a la vez no me quería ilusionar porque ya, ¿verdad? Este año sí, realmente, ¿verdad? O sea, como esa espinita. Y veníamos de estas pérdidas contra la liga, de dos Ajá. finales muy dolorosillas también contra la liga. Y esa es la de Santos, ¿verdad? Esa fue la de Santos, la del 2012. Entonces yo decía, sí, pero es que tal vez porque no es la liga y, ¿verdad? Y sí podamos. Y bueno, me acuerdo que yo fui al Rosabal, ese partido en la ida que quedó 4-2 y yo dije, aquí no hay nada que celebrar, yo no voy a celebrar nada. Yo me fui para la casa y calladita, ¿verdad? Tenía entrada para ir a Guapiles, entonces fui con mi tío que nos llevó y mi primo. Y nos fuimos para allá y ya cuando Cancel empató, yo dije, ya está, ya, ahora sí, yo creo que ya, ¿verdad? Pero eso que usted no lo puede creer. Y cuando terminó el partido ya me bajaban las lágrimas, era como una emoción de que yo decía, necesito ver a mi abuelo, ¿verdad? Lo que primero yo pensaba, mi abuelo y Ajá, mis papás, porque obviamente estábamos claro. allá en Guapiles. Nos metimos a la cancha, después mi tío nos dijo, vámonos ya porque yo quiero llegar a Heredia. Y yo sí, que Heredia estar una Claro. locura. Nos vimos la premiación, nos fuimos de ahí directo para Guapiles, entonces nos ahorramos como esa presa de la gente que se fue. Llegamos más o menos rápido a Heredia y la Heredia era una locura, lindísima. Yo me fui para el estadio a esperar al equipo, llegué a mi casa a las 6 de la mañana, casi que con el pan, y me acuerdo que apenas entré, mami me escuchó entrar cuando eso todavía vivía con mis papás y me dijo, venga acá, campeona, y yo casi lloro, ¿verdad? Y los De abracé una. y me fui a dormir ese momento. Siempre digo que es como de los mejores días de mi vida porque era una sensación, digamos, que yo nunca había sentido y la verdad lo que di, o no, hay gente que no lo entiende o por qué se ponen así por un equipo de fútbol, pero los que sí lo sienten me van a Claro, entender que es como claro. un amor y una pasión que uno no puede explicar. Y yo dije, bueno, ya, si tengo que esperarme otros 19 años para vivir esto, pues los esperaré, pero ya lo viví, El ya fu- por lo menos. es que el fútbol trasciende las fronteras de la cancha. O sea, al final de Ajá, cuentas hay un temas sociales, económicos y un montón de cosas más, pero eso sí que solo el que lo vive lo entiende. Yo creo que exacto. no hay una forma de explicarlo y a veces yo debato mucho con mis compañeros gringos Ujú, porque ellos ven el deporte como entretenimiento, digamos. ujú.
sienten por el fútbol americano, incluso los que les gusta la MLS o lo que sea, y por el mismo fútbol, lo que siento yo cuando veo la lucha libre, cuando veo SmackDown o Raw, que me entretiene mucho, me divierte, pero hasta ahí, ¿verdad? Entonces ellos no entienden lo que implica por detrás. Te iba a preguntar, remontándonos a esa noche oscura de ese partido contra Liberia, pregunta, si te tocara, a ver, si te digo, vuelve a ser ese mismo momento, ya sabes cómo va a quedar el partido, tenés entrada a los Cadillacs en mano, volvés a no ir al concierto y te quedas viendo a Heredia perder esa final. Me quedo viendo a Heredia perder esa final, sí. Yo creo que sí. No sé, yo siempre soy del criterio que el equipo es como con los papás, cuando uno se enoja, pero uno no los deja de amar. Así me siento yo. Ese día también fue como dar un mensaje a los jugadores. No sé si te acordás que la gente salía al estadio y se quitaba la camisa y la tiraba. Claro. Yo estaba ahí gritándoles también de que estoy harta, de que Sí, claro, de todo. Sí, esa vez me reí mucho. Sí, sí. Yo estaba en 11º, eso fue 2009. 2009. Sí, 2009 entonces, porque si yo estaba en 11º, vivíamos en San Ramón, ese año fue rarísimo, hubo un partido, no me acuerdo de quién, que se jugaba en San Ramón, cuando San Ramón estaba en primera, y se suspendió el día antes en la noche, entonces nosotros vivíamos a la par del estadio, del Vargas Roldán, ya no dije nada. Una vez fui a ese estadio, qué ventolero. Es un ventolero, porque yo viví en San Ramón por el cole, yo soy de Naranjo, pero terminé el cole ahí en el Científico de San Ramón, y me acuerdo que esa vez pasó eso y ahí estábamos viendo el partido en esa casa que vivíamos a la par, entonces en 2009 y yo me acuerdo, yo dije, no puedo creer que haya perdido esto, es que yo no lo dimensionaba, digamos. Fue una noche muy oscura. Yo por dicha ya pude ver a los Cadillacs, si no los hubiera visto tal vez me hubiera quedado con la espinita, pero ya el año pasado. Ya pasó, sí, y esos momentos que uno quiere que lleguen en algún punto. A mí, como ahora que hablamos del fútbol, me recordé de lo que, y ya lo había comentado acá, que el año pasado pude ir a ver a Boca por primera vez en el clásico que perdimos. Pero igual casi lloro. Yo casi lloro. Claro. Y son esos sentimientos. Yo la vez pasada yo creo que, digamos, en este momento no hay ningún equipo que me tenga tan frustrado como ver a Boca ser campeón de la Libertadores otra vez. Porque, de nuevo, yo estaba en el cole cuando fue campeón, 2007, perdón. 2007, y es que tengo la esperanza. Con Saprissa ni siquiera la tengo en CONCACAF. Entonces, ¿verdad? El día que yo a Saprissa campeón de CONCACAF, no sé qué va a pasar o qué haya pasado. Cuál multa le hayan puesto al fútbol mexicano para que no hayan competido ese año ningún equipo y algún equipo de Costa Rica gane. Pero sí es una experiencia. O sea, el fútbol sí trasciende fronteras y lo emocional va más allá, ¿verdad? Claro. Yo tuve la oportunidad también que te conté rápidamente de ir al Mundial de Rusia, que ese Mundial no nos fue bien, pero yo lo disfruté increíblemente. El ambiente en general del Mundial era espectacular y Rusia, un país que yo creo que si no fuera por el Mundial yo probablemente no hubiera conocido, entonces fue como todo lindísimo, enorme también el país. Y el año pasado, sí, tuve también la oportunidad de ir a ver al Real. Al Real. Sí, y también cuando en un momento yo dije, yo estoy demasiado emocionada, o sea, yo siento como, no sé, como que se me van a salir las lágrimas de la emoción. Estaba en Wembley, además que era como estar en el templo del fútbol, y yo dije, yo voy a ir un toque a llamar a mis papás, y los llamé y dije, no, está todo bien, y yo sí, nada más que estoy muy emocionada, ¿verdad? Y quería como compartirlo con ellos, pero es muy bonito, la verdad, o sea. Son momentos muy lindos, y sí me siento muy identificado. Me pasó con el Barça igual también, con el himno. Yo decía, voy a llorar cuando está cantando. Entonces sí, es muy vacilón. Por cierto, antes de que se me olvide de nuevo, porque lo estamos haciendo ahora en todos los podcasts y los espacios, estamos apoyando a Fuerza Animalia. Un paréntesis aquí, paréntesis en medio del fútbol. Estamos apoyando a Fuerza Animalia, entonces en el video igual abajo quedan los números de cuenta de ellos, SIMPE y demás. Es una organización sin fines de lucro que pues se encarga de rescatar animalitos, perros, gatos y demás. Entonces ellos toman casos muy duros a veces y andan con las uñas trabajando. Entonces síganos en sus redes, síganos en Instagram. Hay muchas formas de ayudar. Seguirlos en redes sociales es una. Ellos en sus redes también están publicando también lo que son de campañas que hacen y demás. Yo les contaba que yo me hice este tatuaje. No sé, ahí se ve, para acá. Ahí, creo que ahí. Sí, ahí se ve. Ese tatuaje en una campaña que hicieron de tatuajes para recaudar fondos. Entonces, de nada, que lo sigan. Y Fuerza Animalia en Instagram, antes que se me olvide, porque buenísimo. Es que si no, se me va. Igual que se acuerden de suscribirse al canal,
que se suscriban al canal, aunque no vean los episodios, pero suscríbanse al canal, por favor. Ajá, Aunque eso vean ayuda un uno. montón. Sí, los que vienen a ver a María Ángel hoy, el episodio de María Ángel, denle suscribirse ahí, no importa. No, Nada les cuesta, es gratis. Y sin ser exacto, es gratis, es un like, un suscribirse. Yo les decía, si el episodio está aburrido, póngalo, quite el volumen y déjelo reproducir para que vean el vivo. No, pero de verdad, el suscribirse porque es lo más difícil y en YouTube es muy importante para nosotros. Entonces, y para el algoritmo. Exacto, y para el algoritmo para que vaya creciendo. Volviendo a Rusia, ahora sí. ¿Qué partido fuiste a ver a Rusia? Los 3 de la CL, nada más, sí. Fui bueno, Samara se llamaba la primera ciudad, que era contra Serbia. Después fuimos a San Petersburgo a ver el de Brasil, que es uno en Costa Rica casi siempre tiene una segunda selección porque, ¿verdad? La mía siempre ha sido Brasil. Entonces me sentía muy emocionada, pero perdimos. Después de ahí hicimos como un breakcito a Moscú para conocer, porque no nos tocaba partido en Moscú, pero ya que estábamos en Rusia había que ir. Y el último fue en Nizhny, que fue contra Suecia. Que fue Suiza, perdón. Sí, que quedó 2-2. Sí. Hasta ahí me tocó cantar el primer gol de la tele. Hasta ese momento. Cierto, que cuando no hemos hecho un gol. Brian Ruiz fue que anotó ese día. Brian de penal. Sí, Brian, sí. Que Colindres pegó en el palo, ya me acuerdo. Sí. Sí, de hecho, que en casualidad de la vida, Porritas vino a este podcast, fue con el que empezamos porque ahora les estaba contando a ellos que cuando empezamos el podcast o cuando empecé con el podcast, yo no conocía a nadie, entonces como a mis compas, entonces a Porritas, madre, puede venir, ¿verdad? Porque es mi compa, y él fue a sus 3 partidos también. Y demás, y justamente andaba esta camisa yo. Yo me lo topé a él en Rusia. Sí, okay. En la última ciudad. Me acuerdo que alguien le pidió una foto y yo le dije, si quiere yo se lo tomo, porque yo estaba ahí. Sí, me acuerdo. Sí. Eso, Porritas, pague la foto, mae. No, buenísimo. Y ¿qué te iba a decir de eso? La experiencia de Rusia, ¿vos fuiste por tu cuenta o fuiste de los miles de costarricenses que tuvieron la famosísima experiencia de Destinos TV, no? No. Vos hiciste todo planeado. Sí, a mí me gusta mucho viajar. Tengo varios añillos ya de viajar. De hecho, como entre mis goals del año, mis metas, siempre es como un viajecillo al año por lo menos. Y ojalá algún país que no conozca para conocer algo nuevo. Y todo empezó, en paréntesis, en unas vacaciones de la U, como la U se dan 3 meses, yo hice este programa de Work and Travel, que uno se va 3 meses, y entonces me fui a Estados un invierno a trabajar, y yo dije, qué lindo es viajar. ¿A dónde? ¿Colorado? No, me tocó New Hampshire. New Hampshire, sí, qué interesante. Eso sí, y me tocó, mi trabajo era en cocina, entonces tenía como que, de verdad, ayudar al restaurante. Era un restaurante igual como de comida rápida, sí, pero... Después de eso, yo ya vine con un ahorrillo, ¿verdad? Y después de eso empecé a trabajar y yo dije, y aquí es aprovechando y vamos viajando y conociendo. Entonces, ya para el momento en Rusia ya tenía alguna experiencia haciéndome mis propios viajes. Ya había ido a Europa, digamos que es como la primera vez que uno, o sea, con esa experiencia de cruzar el charco, ¿verdad? Que es todo un tema, ya lo había hecho. Entonces, yo fui con un primo, la esposa y un muy buen amigo. Entonces, sí, empezamos a planear el viaje nosotros solos. Y nada más en ese momento hay que calcular como las fechas, porque uno no sabe qué día le toca la CL, ¿verdad? Entonces como que calculamos las fechas, todo nos calzó súper bien, estuvimos 3 semanas fuera en total. Wow. Y aprovechamos para visitar a unos familiares que tenemos por allá en Eslovaquia, y entonces sí, súper bien, pero los viajes normalmente los planeo yo, digamos, o sea, ya... Sí, es mejor. Sí, ya tengo como experiencia y no me da sustillo. Uno va haciendo el callo ya con el tiempo. Exacto, sí, al principio no, ¿verdad? Uno todo estaba asustado y así, más bien en Rusia, que es como otro idioma, puro Google Translate y las aplicaciones de Google que ahora usted nada más le pone y le pone la foto y le traduce lo que es en el supermercado y todo, entonces súper bien. Ahora se va volviendo más fácil. De hecho, estamos hablando un día en la casa de eso, de que, bueno, primero, 2 cosas. Si usted está viendo este episodio, y obviamente yo sé que viajar es un privilegio, porque es un privilegio, no todo el mundo lo puede hacer, pero si usted nunca ha viajado fuera del país y tiene la posibilidad de hacer un ahorro y viajar, hágalo, porque es una experiencia que creo que ojalá todo el mundo lo pueda tener. Yo sé que hay gente que está en necesidad de otras prioridades, ¿verdad? Totalmente. Entonces eso totalmente se entiende. Pero hablando del privilegio de personas blancas, valles centralinas, en un país en paz en este momento, más o menos. Hablando desde ese punto, sí, si puede, hágalo. Y 2, voy a decir una mala palabra, perdón por las señoras, perdón mamá, pero no sea un carepicha en el aeropuerto nunca. Si es de las personas que viaja mucho, y porque lo estábamos hablando. Hay gente, si usted llega a un aeropuerto, el 80% más o menos de la población que está en el aeropuerto ya ha viajado. O sea, no es su primer viaje. Porque, lo mismo, privilegio, porque ya cuando usted... O es hasta por trabajo, le toca viajar. Trabajo, y se vuelve una adicción también de que
ma, qué chiva, y quiero conocer esto. Entonces ya eso se vuelve una adicción y lo sé porque ma, eso nos pasa eso. Pero hay gente que está nueva. Si usted ve a alguien perdido, ayúdele. Sí. Y sepa que usted alguna vez fue esa persona, posiblemente. Totalmente. Entonces, esos son mis dos mensajes del día. Mis dos mensajes, eso y a los más que tienen carros de lujo y que andan en la calle, que creen que son dueños de la calle, me cae mal. Y no voy a decir lo que pienso porque no tampoco quiero decir palabrotas. Pero bueno, ese tema de los viajes sí, que es muy chiva, de verdad que uno se va acostumbrando. Y nosotros siempre decimos, este año no vamos a viajar y para ahorrar, porque estamos horrible. No. De hecho, y entonces ya ahora, de hecho nosotros vamos ahora, como el otro mes, unas cosas así, para Japón 3 semanas. Qué chiva Japón. Y así, Me y encantaría entonces conocer. ya mi esposa va para Ámsterdam, entonces ella va en diciembre, Ajá. entonces y así, yo voy para ahora para Islas Caimán, que voy a competir, pero hey, uno se da el paseíto también. Sí, a mí me gusta mucho y sí, como decís, desde el privilegio. A mí mi mamá siempre cuando le cuento, es que tengo ganas de tal cosa, me dice, aproveche que usted no tiene hijos, porque si en el momento que tenga ya no va a poder gastar, ¿verdad? O gastar o separar esa plata para eso. Entonces, muchas cosas de las que hago ella me convence así también de dele. Para eso trabaja prácticamente, Claro. pero sí. Y tenés una lista como de decir, ya fui a estos, o sea, tenés un conteo más o menos de cuántos has ido, países y cuáles son los que siguen que querés. Tengo un mapita de esos que uno raya, Ajá, qué entonces chiva. ahí lo llevo. Sí, digamos, te diría de los que he ido, mi favorito ha sido Islandia. Islandia, Sí, ok. ese ha sido mi favorito de los que he conocido. Sí, tengo muchísimos que quiero ir. O sea, nunca he ido a Asia. Me encantaría Japón, Tailandia, ¿verdad? Como toda esa zona. Me encantaría conocer Australia, pero son viajes como re largos que Sí, implican demasiado. Eso nunca lo he hecho. Tampoco conozco nada de África, entonces también como eso de Marruecos suena muy bien, o un safari, ¿verdad? Esas partes me encantaría. No lo tengo planeado ni siquiera, pero ahí están para en algún momento. Grecia me encantaría conocer las islas, que son como los que tengo como más en mente. Pero si vos me decís, es que vamos a hacer un viaje de amigas y vamos a ir a, no sé, Cancún, ajá. obvio me apuntaría. O sea, aunque no lo tenga como en esa lista, y si es un viaje, ¿verdad? Así chiva que puedo ir, pues lo recibo también. Sí, sí. Me A gusta. nosotros nos pasó con Curazao, fue. ¿Sí? Sí, Curazao, creo. Mm, Nunca en mi vida me había pasado por la mente que yo era Curazao. Y pasó. Y fue como, de hecho, el vicio este de viajar, ¿verdad? Ajá. Y es como, ay, teníamos unos tiquetes con mis papás porque mi mamá toda la vida quería conocer la Toscana. Ajá. Entonces, la Toscana, entonces ya teníamos los tiquetes para la Toscana, pero como un año antes los compramos y era como, queremos hacer algo, pero ahí no hay presupuesto. Y Algo más cerquita. aparecieron unos baratillos ahí para Curazao y vámonos. Sí, sí, sí. Sí, bueno, ojalá que la gente que pueda, ¿verdad? Sí, Que es difícil, se anime a hacer viajecitos chiquititos primero y ya después uno ya se anima a exacto, más exacto. grandes. Y bueno, viajes, fútbol y demás, pasatiempos, más allá de esto, a ver, sos de ver series, sos de ver tele, sos de ir al cine, hay gente que le cuadra mucho ir al cine, hay gente que le cuadra más en casa, pero ¿qué es lo que más te gusta en esto? Sí me gusta ver series. La verdad, o sea, digamos, ahorita estoy viendo The Bear. No sé si Ok, la has no la he visto, escuchado. pero lo he escuchado, sí. Pero digamos, si hay partido, paro la serie y veo el partido, ¿verdad? Como ahorita el Mundial de Clubes, Claro. lo tengo pegado las series. Me gusta mucho ir al cine, pero la verdad últimamente casi solo voy a ver las películas de Marvel, porque me gustan mucho. Entonces esas son como las que voy a ver. Eh, una de mis mejores amigas le encanta, es como muy de ir a comer a restaurantes y probar, Ajá. y es de esas personas que hasta hacen críticas como de los sabores específicos, sí, que sí. yo como y me supo rico, feo, nada más. Foodies, Ajá. ajá. Ella es muy furia, entonces se me dice, tiene una lista, entonces me dice, jale a tal esta semana, yo le digo, vamos, ¿verdad? Como eso también. Me gusta también muchísimo pasar tiempo con mi familia. Tengo sobrinos primos que son en realidad como primos segundos, pero son como sobrinos, entonces soy muy de tía, venga, juegue, y eso también me encanta. Más el trabajo, ¿verdad? Full time, y me encanta también, todos los días me dedico una hora para hacer ejercicio. Bueno, de lunes a viernes, siempre digo que sábado y domingo ya descanso. Y los sábados es como mi día lento, así les digo yo, como que no tengo que correr, no tengo que levantarme a ninguna hora, bueno, dependiendo, ¿verdad? Pero no tengo como que correr porque tengo que trabajar o porque tengo que ir al gimnasio y volver rápido. Entonces me lo tomo, trato como el sábado tomármelo Más calma. más lento,
hacerme ahí mascarillas faciales un ratito, chinearme el pelo y ya lo que tenga que hacer. También no es parte de un hobby, pero normalmente entre mi rutina de la semana voy a misa, ¿verdad? Casi siempre los sábados es como parte de lo que hago. Y ya domingos casi siempre almorzamos en la casa de mis papás, los cuatro, o mi cuñada también, que a veces se nos une. Entonces sí, ahí se reparte. Ajá, la semana se me va a veces volada. Los miércoles vengo aquí, que yo siempre le digo a José que los miércoles es de mis días favoritos. Venir aquí ya solo eso me saca la rutina. Y por teléfono rojo he conocido un montón de gente que no conocía, no solo, digamos, los que nos oyen, sino el mismo staff, digamos, Sí, a Josué, a Piolo, a Keisha, a Magia, a Daniel, a Colacho, a Esteban, o sea, gente que yo no conocía y que ahora somos compas, somos amigos y a veces hasta nos vemos fuera de extracurricularmente, entonces todo eso ha sido demasiado enriquecedor, digamos. Sí, eso genera un buen ambiente y otro círculo, digamos, de amigos diferente al que tal vez ya tenías. Y en series, ahora que dijiste que te gusta ver, bueno, que estás viendo esta de ver, pero ¿tenés como algún top? Así como que digas, bueno, dos preguntas. Primero, ¿tenés como un top que digas, estas son para mí las mejores 3 series de los que he visto? Y dos, ¿tenés series de relleno? Como series que ves como en tiempo así, como que ya esta la he visto 3 veces, pero la tengo que volver a ver, como yo con Friends o algo así. Ajá. Yo soy mucho de comedia, entonces si te tengo que escoger mi top 3 de series que me hacen feliz, que no necesariamente es porque sean las mejores series, Friends es la 1. Okay, y que de paso es mi serie de relleno también a veces. La número 2 es Brooklyn Nine-Nine, qué bueno, que Brooklyn anda por Nine-Nine. ahí, también parecido. Friends, digamos, yo puedo hasta ponerla en mute y sé lo que están diciendo, básicamente, tanto que la he visto. Sí. Y la 3 es Ted Lasso. Me encantó Ted Lasso. Estoy esperando que salga la 4ª temporada, que en teoría la empiezan a grabar. Yo creo que eso es como mi top 3 de series que yo disfruto. Y también casi que son mis series de relleno. Pero digamos, también he visto series de otro tipo. Por ejemplo, Breaking Bad, yo sé que es una obra de arte. Claro. Y la vi y me gustó. Pero digamos, no es una serie que yo volvería a ver constantemente como si lo haría con Friends o Brooklyn Nine-Nine en cualquier momento. Sí, yo Breaking Bad sí la he visto 3 veces, pero... Ajá, no, sí, yo sé, es gente que es pero, genial. pero, entiendo el punto. O sea, igual, con Breaking Bad, un día se estaba debatiendo y perdí el argumento. No perdí el argumento, pero me dijeron como, es que Breaking Bad, cuando va al final es lo que es bueno, el final es muy bueno y por eso no sé qué, no sé cuánto. Y yo dije, tal vez sí tiene razón, entonces me quedé callado. Ahora la empecé a ver otra vez y mierda. Muy Desde el principio es buena. Sí, tiene buen desarrollo de personaje. O sea, es demasiado buena, sí, exacto. Sí, pero ves, digamos, yo no me gustan las cosas de miedo, ni películas, ni series, entonces tal vez eso que si me recomiendas una que sea de miedo, te digan, no la voy a ver. Pero si me recomiendan una, no sé, es que en serio, a mí me gusta, por ejemplo, bueno, Breaking Bad, que es como otro estilo de serie a las de comedia, veo estas series también que hace Marvel, que son como del mismo el MCU, ¿verdad? Las veo full. He visto de doctores, digamos, Grey's Anatomy en su momento, full la veía. Doctor House es buena. No sé, como La Casa de Papel, todo ese tipo, las he visto. Entonces no es como que tenga que solo veo estos tipos de series. Me gusta mucho también ver documentales bueno, he visto de fútbol, que hay muchos buenos. He visto incluso como de asesinos que a veces salen y se ponen de moda. El de Michael Jordan me parece espectacular. O sea, como verdad, como ahí voy. Si yo veo que la gente está hablando y todo el mundo dice que varias gente dice que es buena, yo voy a darle oportunidad. Yo perdí un poco el tema de ver series por los podcasts, porque los podcasts me han empezado a capturar mucho. Claro. Entonces yo escucho mucho podcast y veo ahora pero en YouTube, ¿verdad? Entonces lo de comedia. Entonces veo la cotorriza, todos los que salen y todo lo demás. Y entonces leyendas legendarias, ahora que es un poco diferente, pero igual es como true crime con mitología, con comedia, ¿verdad? Entonces, y se va el día, no alcanza para todo. Y por eso les digo siempre que a los compas que hacen lives y así, y demás, que tienen programa, a veces no lo puedo ver, entonces lo que hago es que lo pongo ahí mute cuando estoy trabajando luego en el celular y ahí corre. Ahí corre para que tengan vivo, para que ayuden. No sé, si no lo puede ver, hágalo por lo menos así. Es un buen tip, yo no lo había pensado. Pero bueno, ya vamos como cerrando. Primero que nada, muchas gracias. Gracias a vos. Te agradezco un montón por el espacio. Me fue volando el tiempo. A mí también. En realidad se fue casi la hora entera y se fue súper rápido. Te traigo algo. Ay, gracias. Cuando empezó el podcast les regalé libros. No tenía muchos, se me acabaron rápido. Ya leí. No soy súper ávido lector. Consumo mucho en contenido visual, de hecho. Yo tampoco soy muy buena lectora. No soy buen lector. Pero entonces, muchas gracias. Ahora les traje un detallito de un amigo. ¿Lo puedo abrir? Sí, adelante, para que lo vean.
Es un compañero de la escuela Oh, que la familia empezó a producir esto hay que tener una en idea. ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. Pues en unos microlotes que tienen de café. Pepillo está apagando el tele, no sé por qué, no sé si eso es problemático. Pepillo no me escuchó, ¿verdad, Pepillo? Que se está apagando el tele, man. No sé si algo va a pasar. Ah, ok, perfecto. Es que yo la cuenta regresiva, yo, nos vamos a morir. No, y Ay, es entonces café, qué ese café, rico. no sé si tomas café, pero ese café es de especialidad. Cata 85, eso es Dios, Obata o Bata, siempre lo pronuncio mal, Obata creo, huele que se dice. riquísimo. Atrás está el proceso de Honey, por si lo quieres ver y que saber más del café. Para los que les gusta eso, SJ Café en Instagram, por si alguien lo quiere buscar, es un pequeño emprendimiento. De nuevo, si alguien quiere, está muy barato comparado con lo que encuentra Está en el mercado chivísima. de una calidad similar. Em, Muchas es de un gracias por herediano, la para que invitación. Ay, sepas. buenísimo. Herediano es el compañero que le hacemos bullying desde la escuela. Un saludo para Erix. Fue el compa que creció con nosotros, nació en el 92, igual que yo. Entonces, te imaginarás ya, tenés una empatía con él de lo que, Claro, de lo claro, que claro. vivieron en todo ese proceso. Era el único herediano, además, Ay, a eso me tocó también, no en el del cole, porque mi cole fue en en Heredia, Heredia, pero pero en la U, cuando ya entré a la U, eran muy pocos él era el único heredianos, herediano del prekinder. me Llegó imagino. un punto que creo que era el único herediano en la escuela, no solo en el grado. Yo creo que no me acuerdo de Imagínense. otro, de los tiempos que nosotros tuvimos, de primero a sexto, digamos, que no hubiera otro. Em, entonces, sí, ellos están sacando este producto, la verdad es bastante bueno y de un regalo ahí para que lo pruebes. Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación, de verdad. Se me fue volado el tiempo también, muy chiva conocer, contar un poquito la historia y a la gente que nos vio y a las chicas. Yo me siento muy orgullosa, de verdad, cuando se sienten identificadas y ojalá si las puedo representar, yo asumiré esa responsabilidad. Full. Y también a la gente que mi hermano siempre dice como que a veces uno no necesariamente, o sea, que si lo que te apasiona no es en lo que trabajas, no pasa nada. Ujú, ujú, ujú. A mí me gusta mucho mi trabajo, pero a mí me Claro, apasiona el fútbol y por dicha logré con la forma de combinar conjuntarlo, las dos. exacto. Entonces, porque a veces yo siento como cuando uno está entrando a la U y eso que tiene esas crisis existenciales de voy a hacer esto por el resto de mi vida, lo tengo que amar. Ah, No necesariamente. Entonces ahí uno puede combinarlo después con otras cosas. uno lo logra Sí, ahí llevar con los pasatiempos sí, y sí, sí creo que es bueno buscar algo, siempre está la posibilidad, algo que uno le guste, claro. ¿verdad? Que uno no se sienta como "Ay", todos los días que parece este trabajo, ¿verdad? Que a uno le guste, pero a veces hay pasiones que se Que se aprovechan pueden afuera. combinar, Sí, exactamente. muchas gracias. Muchísimas Sigan a gracias, de María verdad. Ángel en las redes sociales, María ahí, Ángel VC, rayita abajo. ok, ahí les ponemos el puntillo y de nuevo. Gracias por estar Demasiadas aquí. gracias por la Pues invitación. sí, sí, de nuevo les digo, si alguien quiere seguirme, alguien que le guste el gimnasio, por cierto, y esas cosas y todas esas varas, en mi perfil de luisadrian.lift en Instagram es donde subo las cosas como el gym, que tengo que hacerlo crecer, me dijeron, pero bueno, nunca ha sido muy bueno para esas cosas. Entonces, pues si quieren seguirlo ahí, les gusta el powerlifting y todas esas loqueras del strongman, entonces lo pueden ver ahí. Qué chiva. Pura vida. Nos Muchas vemos. gracias. Nos vemos. Chao. Chao.